Seguimos aquí en TN Contigo y ahora nos vamos a una entrevista, una conversación muy interesante, un tema que le preocupa a todos los chilenos y chilenas y a aquellos que residen en nuestro país, un invitado legendario de la casa de TNE. Vamos a hablar de la educación previsional, modalidades de pensión del retiro programado junto a Patricio Varga, consultor previsional. Muy bienvenido a su hogar. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué se siente volver a...? Un gusto, un agrado volver a verlo a todos ustedes después de tantos años. Wow. Son muchos años y todas las semanas, así que volvimos con mucho agrado. Fuera de cámara nos contaba que llevaba más de 30 años en esta área de previsional. Sí. Cuando partió el sistema de AFP, año 81, a los 3 años después yo me incorporé a las propias AFP. Y después ya me salí de lo que es el tema de propio AFP y me fui a la consultoría. Perfecto. Y en compañía de seguros también con respecto de específicamente rentas vitalicias. Exacto. Vamos a hablar de algo que les preocupa a hombres y mujeres cerca de los 60 años. Hoy vamos a conversar sobre la modalidad de la pensión que es el retiro programado. ¿Nos puede comentar en qué consiste este retiro programado? Sí, primero que todo hacer dos precisiones. Una, tú decías, acercándose a los 60 años, sí, ellas, pero nosotros acercándonos a los 65. Exacto. ¿Ya? Entonces ahí vienen las preocupaciones. Luego, cuando Joaquín habla de retiro programado, se va directamente a eso, retiro programado, y usted puede decir, si me ha escuchado o no, pero usted puede decir, ¿y qué es eso? Primero que todo hay que explicar que para el tema de pensión, ¿ya? Existen dos grandes modalidades. Ya. Una que es el retiro programado propiamente tal, en AFP, y el otro se llama rentas vitalicias, que es en compañías de seguros. Entonces, hoy día vamos, de cierta forma, a hablar un poco del retiro programado. ¿Qué significa quedarse pensionado en la AFP? ¿Ya? Ese es el retiro programado. Como su nombre lo indica, el hecho de pensionarse en la AFP y dice retiro programado no es otra cosa, y vamos a entender, por favor, síganme la línea, exactamente eso, es un retiro programado de mis capitales. Claro, suena curioso, pero es así. Mi capital son 100 millones de pesos, por decir, y me voy a pensionar porque tengo 65 que cumplí hace mucho rato atrás, ¿ya? En ese minuto yo me quedo en la AFP y con mis 100 millones la AFP me programa una pensión, me programa un retiro. Perfecto. De mi capital. Ese capital evidentemente queda en la AFP y me empieza a pagar mensualmente ese retiro, que se llama, entre comillas, pensión. ¿Ya? Luego, ese retiro dura solamente un año. Entonces, la AFP, de acuerdo a lo que está la normativa, ¿cierto? El sistema, habla de retiro programado año tras año. Perfecto. Entonces, a la vuelta del año voy a tener 66 años. ¿Y cuánto capital tendré? No lo sé, porque ese capital queda en la AFP. Recuerde que queda en la AFP. Yo sigo siendo dueño, entre comillas, también de ese capital, y queda en la AFP, y la AFP me lo sigue rentabilizando, o ganando más rentabilidad o perdiendo rentabilidad, lamentablemente. Patricio, vamos a conversar con por la favor, presentación aquí en nuestras pantallas interactivas Vamos. de TNE. para Vamos con ser más práctico con para la usted. presentación. Ahí tenemos el tema, sí, avanzamos en... Claro, como decíamos, el tema 1, modalidad de pensión. ¿Y por qué hablamos? Modalidades de pensión, porque hay dos. Exacto. Retiro programado y rentas vitalicias. Ok, ¿ya? súper. Y estamos analizando someramente el retiro programado. Y como decíamos recién, el monto de la pensión es variable. Perfecto. Recién Ya. decíamos, No es fijo entonces, sino que estamos hablando de... se recalcula anualmente. Por eso es retiro programado, porque la AFP me lo programa año tras año. Ok. Entonces, yo Una cuando me planificación pensiono, anual. estamos en este Claro. paso, y me dice la AFP, usted va a tener una pensión. E insisto, para mí eso no es pensión, porque no tengo idea cuánto va a ser mi pensión en el tercer año, cuarto Exacto. año.
Entonces, es un retiro, tal cual, si es muy claro, por favor que usted lo tenga muy claro. Retiro programado, entonces, año tras año. Entonces, el primer año me va a dar 10 lucas de pensión, por decir, pero no sé en el segundo año cuánto me va a calcular la AFP, dependiendo de la rentabilidad que obtuvo la AFP en el año anterior, que es fundamental, y se hace el cálculo cuánto salió en términos de pensión. Ya. Exacto. Entonces, tenía 100 millones, ¿cuánto tengo ahora, segundo año? A lo mejor tengo 101 millones, porque la rentabilidad estuvo buena, pero a lo mejor tengo 99 millones. ¿Te fijas? Cambia. Entonces, dependiendo de eso, va a ser que la AFP me va a programar el segundo, el tercero y así de por vida. Perfecto. Es de por vida. Seguimos con las afirmaciones que están en esta presentación. Luego, esta es muy delicada. La pensión se paga hasta que, ojo con esta palabra, se agota el saldo. Esa plata que está ahí es mía. Entonces la AFP me está pasando plata de mi propio capital, de mi propio fondo, Exacto. y tratando de inyectar rentabilidad, ¿cierto? Que esa es la idea. Pero va a llegar un momento dado en que este capital se agota. Sí. Lamentablemente, si yo tengo una buena sobrevida y sobrepaso, ¿cierto? La expectativa, según el sistema, mi capital se va a agotar. Exacto. Y en ese minuto, triste, pero es la verdad, quedo sin pensión. Entonces, sin pensión, cuando mi papá se pensionó, hace muchos, ciertos años atrás, tenía una jubilación, se llamaba en esos años, Exacto. y ganaba 10 lucas mensuales. Y sabíamos que contábamos con 10 lucas como familia, como grupo, de por vida, por decirlo así. Exacto. Claro. Esto Era no, fijo. esto no es así, Esto es porque variable. esto es programable, variable y se va a agotar de acuerdo a mi saldo. Y agotable, por así decirlo. ¿Perdón? Agotable. Es agotado, claro, lamentablemente. Ahora, hoy día estamos manejando capitales 40 millones, 50 millones, gente que se va a pensionar con 40, 50 Claro. millones Exacto. y menos también. Tengo que llamar hoy día a un señor, me acabo de acordar, que tiene 30 y tantos millones, hijo. Entonces, 30 y tantos millones de acuerdo a esto, imagínate, eso se va a agotar, pero No va a ser nada. rápidamente. Sí. Sí. Es distinto entonces cuando un señor, una persona, tiene 300 millones, que los hay, Sí, pues, me y imagino, 400, y 500, y 1000 y tantos también. Ahí ya es distinta la situación. Patricia, una consulta. Eso. Acá estamos intentando entender todo esto, porque para todos obviamente Sí, es como, por eso voy es lento. distinto, es muy diferente. ¿Usted qué le recomienda a la gente? Porque no estoy escuchando nada bueno, o sea, lo personal, porque es variable, o sea, él está diciendo de que esto puede cambiar al pasar el tiempo y se te puede agotar hasta más rápido que el fijo, ¿o me equivoco? Así es. Iba para allá. Muchas gracias. Tú lees los pensamientos. Tengo Sí. una nube aquí, Suelo me está hacerlo. leyendo Un aura. la idea. Por eso yo hablaba de capitales. Cuando hablamos de un capital relativamente bajo, siempre la recomendación nuestra, mía personal, y ahí yo asumo, ¿cierto? Ya. Es quedarse en renta vitalicia, no en retiro programado. Mira. Porque mi capital es tan bajo Sí, pues. y como yo quiero seguir viviendo, ¿quién se quiere morir? Aunque esté Exacto. enfermo, por lo mismo, si está enfermo, va al médico, se hospitaliza porque quiero seguir viviendo. Exacto. Entonces, yo quiero tener muchos años más de vida. Por lo mismo, quiero tener algo de pensión, algo que me ingrese hasta que yo muera. Exacto, sí, ¿Te porque fijas? acá estamos entendiendo un poco de que acá es como para programar que hasta tal fecha yo voy a estar recibiendo. Entonces, obviamente los montos se van a ir ajustando. Así es. A diferencia del fijo, que es para siempre hasta que tú falleces. Y ahí mi pregunta es, acá, en este programa, Se va a adelantar ella, no me cabe duda, te estoy leyendo. es que porque está Sí, muy interesante el sí, tema. sí. ¿Qué pasa cuando fallece la persona? Aquí. Exacto, acá en el Ya. variable. Los ¿Qué herederos. sucede? Lo último, antes de llegar a esa parte, el hecho de estar en retiro programado permite el cambio ya de AFP y elección de multifondo. O sea, cuando yo me pensiono, incluso podría irme a otra AFP. Ya, bueno, entiendo. Para que quedemos con Me el da esa cuadro. posibilidad. Claro, por si acaso. Pero además también existe la posibilidad, y lo vamos a adelantar, que podría irme a una compañía de seguro. Yo me pensiono en retiro programado, pero como veo que esta cosa se va agotando, voy a arrancar y puede, eventualmente puede irse el pensionado, ¿cierto?, a un
a una compañía de seguro en renta vitalicia. Más adelante lo vamos a ver, porque va a depender del capital, evidentemente. Vamos con la siguiente lámina. Ya, ¿Sí? perfecto. Pero está la duda pendiente tuya Quedamos todavía. pendientes con eso. Vamos con la siguiente Ah, lámina. pero ahí está. Ahí está. La pregunta que hacía Patricia. ¿Genera pensión de sobrevivencia? Sí. Los dos sistemas tienen pensión de sobrevivencia para los beneficiarios, ojo, tiene un apellido, legales. ¿Por qué el apellido? Porque la ley dice quiénes son los beneficiarios estos legales. Hay otros que son beneficiarios de pensión o beneficiarios de póliza, que no necesariamente son los legales. Comprendo. O sea, pueden ser los ilegales. Claro, da para eso, pero no es lo correcto. Claro. Yo lo dije y se prestó, y muy bien, pero lo vamos a ver cuando estemos en renta vitalicia. Patricia, si una persona dice, ya, yo voy a morir en el año 2025, un ejemplo, estamos bien cerquita como para hacerlo bien cerca, muero en el año 2025 y hasta ahí quiero que llegue obviamente mi pensión, un ejemplo, ¿ya? O sea, en realidad la pregunta es así, yo no sé cuándo voy a morir, pero programo mi pensión hasta el 2027, pero justo por un accidente X yo fallezco 2 años antes. La pensión de esta persona va a comenzar a llegar a los beneficiarios legales hasta el 2027 o ellos pueden hacer una reprogramación. Ya. En primer lugar, aclaramos el concepto de programado. Ya. No es que yo programe, Exacto. no es que el afiliado programe su pensión. Ya. Es el sistema el que va a programar su pensión. Es la AFP la que te va a indicar qué pensión vas a recibir. Exacto. Entonces, yo no puedo decir, y eso que dices tú es, oye, me lo dicen, no a diario, pero normalmente me lo dicen las personas Imagino. que consultan. Quiero tener pensión hasta, no es el tema de que tú quieras. Claro. Ellos Esto ponen no- la regla. Esto no del es juego. así. Ponen la regla. No es la regla. Entonces, ¿quién dice eso? Es la AFP. ¿Y por qué lo dice y de dónde saca esos cálculos? De la edad, del capital, ¿cierto? Como decíamos, que ya después lo vamos a analizar con mayor detalle, porque si es poquito el capital, no hay dónde perderse. Y el grupo familiar. Y ahí vamos llegando a este Exámenes tema. de salud, ¿no? ¿Perdón? Exámenes de salud si la persona es hipertensa, es diabética. No, mi amor. Eso no lo Aquí no contempla. corre, aquí no corre, no es como un seguro de vida. Exacto. En el seguro de vida está la declaración de salud, la famosa DS, ¿cierto? Que va a depender y dependiendo de mis problemas de salud, me van a cobrar más caro, por decir. ¿Ya? Entiendo. No, aquí no. Aquí es mi capital, mi expectativa de vida y la de mi grupo familiar. Claro. Exacto. Con eso arman, ¿cierto? Y el sistema calcula mi pensión. Luego, y ahí nos vamos a tu pregunta de fondo, ¿qué pasa si yo fallezco, me pensiono hoy día y fallece, ¿cierto?, este pensionado en 2 años más? En ese momento se va a analizar quiénes son los beneficiarios legales. Que ya deben estar inscritos, me imagino. Exactamente, Sí. exactamente. Deben estar señalados. Y en ese minuto tengo beneficiarios legales que voy a decir los más normales, comunes, porque es una lista. Es el cónyuge o la cónyuge y los hijos con derecho a pensión. ¿Y quiénes son? Hijos menores de 24 años solteros. Menores de 24 años solteros y además que estén estudiando. ¿Ya? Perfecto. Y es difícil. Pero hablamos de menores de 24 años solteros. Ellos son beneficiarios legales, Ya. que eventualmente cuando yo fallezca a lo mejor no los hay, lo vamos a ver qué ocurre con eso. Entonces, nos pensionamos hoy día y en 2 años más esta persona desaparece y en ese minuto los beneficiarios legales, de acuerdo a un porcentaje establecido por norma, va a recibir la pensión. Patricio, ¿legales sin carga familiar? ¿Perdón? Ejemplo, una persona menor de 24 años, no está casado, ya no está casado, es soltero, pero tiene Correcto. 2 hijos. ¿Ya? ¿Sigue teniendo acceso a Sí. ningún problema? O sea, puede ser soltero y tener hijos, pero Exacto. es soltero, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto, ni Ya. un problema. ¿Ya? Súper. Tiene que ser soltero sin... Sí, solamente no Sin se preocupa nupcias, de la para hacer. descendencia del hijo o de la hija, ¿ya? Solamente que sea soltero. Entonces, como que, entre comillas, no convendría casarse. Qué horror. Bueno, es Sigamos así. con lo enunciado. Entonces, esposa o esposo y los hijos menores de 24 años estando solteros. Ok. Perfecto. Súper. Si no existen los beneficiarios legales, genera herencia. Vamos a seguir el ejemplo de arriba que decías tú.
Murió a los 2 años y justamente yo tenía hijos que estaban por ahí por los 22 años y se cumple el hecho que cumple los 24, ya no es beneficiario legal y la esposa no existía, murió antes, por decir. Claro, un decir. Yo aquí siempre le digo a todos mis clientes, con quien converso de este tema, Ya. mato a todo el mundo Sí. para poder entender justamente esta situación. Es la única forma. Entonces, Es mejor. estaba pensionado, la esposa no existía, murió antes. Y estaba este niño de 22 años, a los 2 años después se cumplió, que ya tiene 24, no es beneficiario legal y en ese minuto genera herencia. Vale decir, todo el capital que quedó dentro de la AFP en ese minuto es herencia. ¿Y quién va a recibir la herencia? Los herederos legales, de acuerdo a... Hay Familiares toda- más hay to- cercanos. Claro, y Exacto. un tema estrictamente legal, porque ahí lo va a determinar el juez en definitiva. ¿Ya? Exacto. Entonces, al momento de que desaparezcan los beneficiarios legales o no había en ese minuto cuando falleció, ¿cierto?, esta persona, en ese momento genera herencia. Y el Perfecto. grupo o la masa hereditaria va a ir a la AFP a cobrar su herencia. Mira. Hasta ahí vamos más o menos. Hasta ahí estamos bien, Estamos estamos entendiendo claros. todo el mapa. Preguntas. Yo- Preguntas suyas. yo- Va a estar por ahí el GC, tiene que estar apareciendo ahí en la pantalla, nuestros teléfonos, todas nuestras referencias, de tal forma Sí. que las preguntas, porque es difícil, imposible aclarar todos los conceptos Sí, pues, de en 10, una. 15 ni en media hora. Estos son cursos, son clases de mucho, Claro. mucho tiempo. Así que dudas, por favor, usted ahí en la pantalla va a tener los datos y Patricia, nos llama. Mi amor. usted dijo que siempre cuando habla con las personas habla y a todos los mata. ¿Cierto? Así es. Como ya. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si la FP quiebra? Muy buena pregunta, señora, señor. Patita, Joaquín, no ha quebrado ninguna FP en el sistema. Eso es importante. Lo que ha existido, porque alguien puede decir ahí, pero ¿cómo? Si al principio eran 15, 17 FP y ahora hay 4, 5, hay 6. ¿Qué pasó? Lo que ha ocurrido es que se han ido fusionando. Ya, La perfecto. FP podría liquidar, pero el sistema está tan provisto de herramientas de tal forma que está encima del mercado, viendo la situación financiera poco menos que día tras día, de tal forma que cuando alguna presenta síntomas de enfermedad, no se ha enfermado todavía, síntomas recién, la superintendencia, la autoridad actúa enseguida y empieza a mover de tal forma que no lleguemos jamás a la Es como a la algo similar quiebra. a lo que dice el Pero- último enunciado, ¿no? Pero ocurre esta garantía tremenda Ya. y que ha ocurrido con las liquidaciones, con las quiebras, entre comillas, que no ha habido, las fusiones, ventas de FP, Claro. se traspasan, ¿cierto?, los capitales, los afiliados con su capital a otra FP, ojo, de similares características a la que yo estaba en términos Sí. de rentabilidad Sí. y en La términos misma- de costos las también. mismas Claro, condiciones. las mismas condiciones Exactamente. y todo. Y son dos los factores. La programación también se traspasa. En caso de que estuviera pensionado, claro, Claro, que sí. también se Claro traspasa. que sí, exactamente. Perfecto. Súper. ¿Ya? Sí, sigamos con la, ¿Cierto? Hay con la más. presentación. Hay más por ahí. Hay más, tengo entendido. ¿Habrá otra hoja? ¿Otro PPT? Ah, Habrá- Ahí está. mira. Este cuadrito es súper interesante. Ya. Este cuadrito, modestia aparte, pero hay que, mira, a mí ya me enseñaron hace algunos años que poco menos que hay que andar con un letrero diciendo yo hago esto otro, yo hice esto. Esa humildad en el pueblo nuestro, se ha enseñado siempre la humildad, ¿cierto? Que incluso se toma que lo que hace esta mano, que esta no lo sepa. Sí. Pero ya de repente llega un momento en que lamentablemente hay que levantar un poco más la cabeza y sin ser el orgullo ese otro tema. Nada Sí, de eso. exacto. Pero sí la realidad. Ya. Nosotros con uno de mis socios antiguos, que era presidente del Colegio de Asesores Profesionales, y yo en particular, tú me preguntaste cuántos años tengo en el sistema, prácticamente lo mismo que tiene el sistema. De que empecé a trabajar en tema de asesoría personal, empecé a trabajar con este cuadro. Pero este cuadro no existía. Este cuadro lo hacíamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, ahí está indicado justamente que es la que cruza, que es esa, Ya. ya lo vamos a indicar. Perfecto. Luego nosotros le hicimos ver a la autoridad que lamentablemente la gente al momento de pensionarse, sobre
todo años atrás, estaba con una confusión tremenda y por eso son estos espacios, para que usted entienda qué es retiro programado, qué es quedarse en la AFP. Esto es un ejemplo de... Esto es un ejemplo gráfico de lo que hoy día ocurre. Se lo dijimos a la autoridad hace algunos años atrás y le dijimos, con este cuadro nosotros trabajamos. En definitiva, este cuadro ahora lo autorizó y esto es legal. Esto que usted está viendo en pantalla no es algo que creó TIP Asesores, nosotros para explicarle. No, esto viene en la cosa que se llama SCOM. Hay tanto que hablar aquí en realidad. Explíquenos un poquito de qué se trata este cuadro. Sí. Partió, hablábamos de este señor, este se llama Hugo, el caballero que mencionamos recién, digamos que es este. ¿Ya? Y tenía harto capital, eso sí, no 30 millones ni 40 millones, porque su pensión, señor, partió aquí en 41.39. Entonces, la AFP le programó de hoy y por un año le voy a pagar 41.39 UEFs. Todas las pensiones en nuestro sistema son en UEFs, Compañía de Seguros y AFP. ¿Ya? Entonces, a este Hugo le programaron durante el año que viene 41.39, pero próximo año tenía 66, a los 67 ya le bajó a 41.18. Y si usted lo empieza a mirar ahí en la pantalla, vaya analizando y en definitiva vamos a llegar a que estaría recibiendo 27 UEFs en vez de 41.39 cuando está cumpliendo los 88 años. ¿Por qué se da esta baja? Que vemos una línea y vemos cómo lo gráfico va descendiendo. Este es el que le interesa a usted, porque yo parto aquí en 41, 40 UF, ¿y qué va a pasar en adelante? Y resulta que ya por aquí voy en 31. Aquí obedece específicamente a lo que decíamos al principio. Mi capital, mi gran capital, o mi mínimo, pero es mi capital y es mucho porque es mío, es lo que yo junté. ¿Ya? Lo sigue administrando la AFP. O sea, puede que en un año aumente por el hecho de la rentabilidad o puede que baje. Pero por otro lado, tenemos que ir sacando 12, 41, 39. 12 pensiones de 40 y tantas UEF. Entonces, lo que entra deberá ser, en vez de 41, 42, por decir, para que se mantenga mi saldo y suba un poquito. Pero es muy difícil que la rentabilidad, ¿cierto?, sea tal que va a suplir lo que yo saqué. Te veo con preguntas. Tengo dos preguntas, empezando por si esto está en UEFs. ¿Qué pasa cuando hay ciertas modificaciones en las UEFs? ¿Esto también se ve afectado en la pensión? Así es. Son pocas y raras las veces en que la UEF baja, pero ha bajado. Normalmente sube, ¿cierto? Y no se mantiene, sube 0,0 algo, pero sube. Entonces, el 41.39, que es UEF, lo llevamos a valor pesos. No tengo idea, digamos 40, no sé, por 4 por 4. Hablemos de 1 millón de pesos para que sea más claro. La UEF bajó y las mismas UEF, en vez de 1 millón, va a ser 900 y tantos mil pesos. Claro, si es valor UEF, ahí no hay nada que hacer, no tiene nada que ver el sistema. Eso es del sistema financiero, va por otro lado. Harina de otro costal. De otro costal. Pero si baja la UEF, igual si sube. Patricio, ¿es mi parecer o esto tiene como un descenso muy parecido a lo que pasa cuando a ti te pagan el finiquito? Cuando este finiquito no es la misma claramente, pero es como para que la gente entienda un poco en casa. Que esto va a ir disminuyendo como disminuye cuando te pasan a ti el primer finiquito, que se divide en 6 meses normalmente, y ya el sexto mes ya no es lo mismo del primer mes. Sí, podría ser. El seguro de cesantía. Con la diferencia, claro, el seguro de cesantía, ahí sí. Claro, con la diferencia que ahí mi capital, claro, también mi capital, la FC, que es la que administra el tema de la cesantía,
también rentabiliza, ¿cierto?, mi capital. Perfecto. Pero igual en un momento dado se me va a agotar. Por la Claramente. diferencia que ese se agota en algunos meses, como decía Exacto. Patricia, y esto se Y va a esto agotar es de en un año. años. ¿Ya? Ahora, en este caso no es que se agotó, porque tiene 88, va a morir por aquí y no va a terminar, Si es que no va a pasa quedar en nada cero. antes. No va a quedar en Claro. cero. Pero de 27 a 48, si a esto lo hubiésemos bajado, nos faltó una línea aquí que ¿Ya? dice renta promedio. Ah, ¿Qué significa? Entre 41 y 27, que recibí hasta los 88, Sí. el promedio, lejos no es 41, el promedio va a estar por aquí, por los 30 y algo. Ya. Ya. Y resulta que, comparado, y ya lo tenemos aquí con esta línea verde, no sé si allá se ve verde en su Sí, pantalla. sí Sí, se ve se porque ve. la, Sí, Esta se ve. línea la verde presentación igual se es está proyectando en pantalla. cuando yo me pensioné, elegí, en vez de todo lo que hemos conversado más o menos, retiro programado, elegí renta vitalicia. La diferencia está en que la renta vitalicia, señora, señor, es esta línea verde que va aquí, y por favor le va a quedar muy claro que esta va directo, no varía jamás. Pero, Se mantiene. ojo, pero, y vamos a dejar enunciado para, yo creo que no sé si el miércoles que viene, parte bastante más abajo como usted lo puede ver. Ya. Partió en Súper. 41.39, digo bastante, pero la verdad que no es tanto. Y tenemos que aquí va a ser más o menos 40 algo, por decir. Claro. Partió más bajo en la compañía de seguro. Pero entonces el afiliado en ese momento y a nosotros nos dicen, oye, todos los días, pero es que me da más pensión. La AFP me paga más. Claro. Si pudiéramos... Aquí tenemos, Acá tenemos como la avanzamos en la misma tabla línea, porque claro. Sí, pero ¿Hablando? espérate, si pudiéramos volver, hijito querido, a un minutito Para aquí, cerrar, gracias. para cerrar. Parte más bajo, pero por favor, señora, señor, analícelo usted ahí en su casita, mire cómo va. Fijo, 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 tenemos 88 y sigue Fijo. pagando, recibiendo, digamos, la misma pensión inicial. Entonces, ¿qué gano compartir con 41 versus 40, por decirlo, 38, 39, Exacto. ¿cierto? Si me va a ir bajando en el tiempo. Esta se mantiene exactamente en el tiempo, ¿ya? Exacto, ya. Después lo veremos Avan- con más avanz- calma. avanzamos Avanza ahora nomás, hijo con- querido, por favor. Ahora sí, gracias. La reforma previsional, gobierno busca terminar con el retiro programado y que solo haya rentas vitalicias, pero con opción A a herencia. herencia. ¿Qué le parece esta? Justamente, esto ya es como comentar noticias. Lo otro era Sí. que más o menos conozca algo del sistema. ¿Qué le parece esta medida del gobierno? En el gobierno pasado se dejó enunciado, ya estaba la idea de retirar del sistema, ¿cierto?, el retiro programado. Perfecto. Y el actual gobierno, dentro de su proyecto reforma, incluye el hecho de retirar el retiro, mira que suena simpático, eliminar Algo el redundante, retiro pero programado, Ya se se entiende. comprende. justamente retirarlo porque tiende a confusión. Sí. Y porque en definitiva aquellos capitales bajos, y yo digo bajos, 100 hasta 150, 180, por ahí, es más rápido, ¿cierto? Que me voy a quedar con una pensión muy bajita y si sobrevivo mucho, me quedo sin pensión, en teoría. Claro. Bueno, Ya. una reforma de pensiones que ha estado bien entre dime y direte, entre el gobierno, el oficialismo y la oposición. Mira. Tuvimos hasta salidas de ministro Por esa por este situación. tema. La verdad es que esta palabra reforma viene hace 12, 13, 14 años. Entonces, paciencia, señora, señor, por favor, y que ojalá Es la tónica de todos los años, fructifere lo no antes hay- no hay humo posible. blanco. Porque definitivamente, Joaquín, ¿quién paga el pato? Son los pensionados. Ni la oposición ni el oficialismo, sea el que sea. Sí. Porque ayer no era este oficialismo, era Exacto. oposición. Y hoy día al revés. No importa, seguimos igual. Seguimos igual. Seguimos Independiente exactamente del y gobierno. usted paga el pato. Por Sí. lo mismo necesita asesoría, necesita conocer lo mejor para usted. Ya. Súper. Ah, Yo tenemos creo los que- contactos de... Sí, porque yo creo que mucha gente quedó con un par de dudas. No, no te quiere quepa duda que intensificar un quedaron poco más. muchas dudas. Así que mostremos un poco la información Y tenemos los contactos de Patricio Sí. Vargas. de Sí. Team Asesores. Eso es lo que está en pantalla, ¿no, chicos? Sí. Ya, Eso bueno, ahí mismo. está mi teléfono, ahí está El correo electrónico. el .com y está la página.
tiene los Súper. 3 elementos en el caso mío. Y cuando venga Tiago, mi socio, sería exactamente los mismos elementos, pero con su teléfono. Nosotros somos TIP asesores, ¿ya? Y como TIP, entonces está ahí y está ahí. Súper. Pero además están los teléfonos particulares de cada uno de Muchas nosotros. gracias, don Patricio. Pretendemos, como lo hemos hecho tantas veces, seguir abriendo la mente a la gente para que no, una palabra bien fea, pero es lo que se usa, no meta la pata. Sí, ¿ya? pues, exacto. Porque este momento es súper delicado, muy delicado. Yo termino siempre mi presentación diciendo, conversemos su pensión. No tome la decisión antes, conversemos Muy su bien, pensión. sí, Mente siempre con fría. sabiduría, exacto. Y siempre Mente con fría. sabiduría al tomar este tipo de Muchas Así es. gracias, Un gusto. Patricio Muchas Parga, gracias. consultor previsional, por estar junto a nosotros Encantado. aquí en TN de su casa.